¿Qué tal? Buenas tardes. Es de nuevo un gusto poder estar con ustedes para compartir este tiempo y esta reflexión acerca de la palabra del Señor, que en esta ocasión vamos a estar basando en Santiago capítulo 1, versículo 22. Cuando usted llegue a Santiago capítulo 1, versículo 19, va a encontrar un encabezado ahí en la escritura que dice hacedores de la palabra. Y precisamente de esto es que trata nuestro texto, y que dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, de nuevo no siendo oidor olvidadizo, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjese que cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Escritura siempre tiene un elemento, una parte que nos lleva a nosotros a ser desafiados para poner por obra aquello que estamos escuchando. La palabra de Dios no es algo que se escuche nada más y que uno pueda contentarse con oírla, pero que no esté tratando en todo tiempo de afectar nuestras vidas para ser diferentes por medio de la obediencia. Por eso es que en este pasaje, en 3 ocasiones, para darle el énfasis o la importancia, el apóstol Santiago dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Y es que hay en verdad una diferencia muy grande entre oír la palabra, entre escuchar la palabra. Inclusive yo podría asentir o yo podría aseverar y creer, por supuesto, que la palabra de Dios es lo que dice ser y que la palabra de Dios es en verdad, como dice ella misma, inspirada por el Espíritu, más sin embargo quedar muy lejos de hacer o de obedecer aquella palabra. Es por eso que en esta hora yo quisiera decirle por lo menos 3 razones por las cuales usted y yo debemos oír la palabra y ponerla por obra. Hay bendiciones para usted y para mí en oír, en poner atención a lo que escuchamos y en llevar a la práctica o a la obediencia. Y lo primero que yo le voy a mencionar está en Mateo capítulo 7, versículo 24. Es un pasaje en labios de nuestro Señor Jesucristo y es un pasaje sumamente conocido, sumamente popular, titulado Los 2 cimientos. Vea lo que dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuche con atención: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Lo primero que el Señor Jesucristo nos está diciendo que vamos a obtener, o la primera bendición de la que vamos a ser partícipes tú y yo al escuchar la palabra y ponerla por obra, dice este pasaje, es que la palabra nos va a dar estabilidad. Y en específico nos va a dar estabilidad en medio de las pruebas o de los momentos difíciles. Si usted leyó en el verso 25 y en el verso 27, se definen momentos de crisis. A eso se refiere la palabra cuando habla de lluvia, de ríos, de vientos, que golpean con ímpetu contra aquellas 2 construcciones o aquellas 2 casas. Y si usted leyó con atención, las circunstancias que vienen y golpean aquellas casas, la crisis por la que ambas están atravesando, son las mismas, son semejantes, son exactamente las mismas situaciones, pero la diferencia o la estabilidad, dice nuestro Señor Jesucristo, viene de oír y de poner por obra. Cuando tú escuchas
y pones por obra, te está diciendo, hay un cimiento estable. Estás construyendo sobre una base sólida. Ahora déjame explicarte lo siguiente, porque la palabra usa el término roca para referirse a nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Jesucristo es la base o la piedra o el cimiento que los edificadores desecharon, o sea que el pueblo judío y que aquellos religiosos no quiso, pero que ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esto lo puedes ver en varios pasajes, en Hechos capítulo 14, versículo 11, en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 6, y hay otro pasaje que yo te quiero leer en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. O sea, lo que la palabra te está diciendo, cuando tú escuchas la palabra y la pones por obra, es que tú estás afirmando los pies en Jesucristo. Por eso es que tú tienes un cimiento estable y cualquier cosa que pueda venir y golpearte y cualquier cosa que pueda atentar contra tu estabilidad va a hacerte nada, porque tú estás parado sobre el cimiento que es Jesucristo. Así que no importa lo que te golpee, no importa las circunstancias que vengan, no importa qué tan diversas puedan ser, no importa en qué momento puedan llegar, si tú estás escuchando la palabra y la estás poniendo por obra, la estás obedeciendo, eso significa que tus pies están firmes en Jesucristo y que cualquier cosa que quisiera quitarte esa estabilidad no lo va a conseguir, porque primero tendría que mover a Jesucristo y eso es imposible. Eso es lo que hace la diferencia entre estas dos construcciones, que el que escucha la palabra y la pone por obra está parado en el cimiento correcto, está parado sobre la roca que es Jesucristo, y sin importar lo que pueda venir a su vida, se va a mantener firme. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que la primera bendición que tú vas a tener al escuchar la palabra y ponerla por obra es que esto te va a dar estabilidad. Y no hablo de una estabilidad nada más emocional, o no hablo de una madurez cualquiera. Estoy hablando de una estabilidad sobrenatural, porque estamos diciendo que tus pies son puestos o firmados sobre la roca que es Jesucristo. Lea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 35, donde el apóstol Pablo está hablando de circunstancias muy extremas que pueden venir a nuestra vida, pero que no pueden separarnos de Jesucristo, o que no pueden afectarnos en el sentido de que vayan a golpearnos y a desestabilizarnos. Vea lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si usted leyó las circunstancias que el apóstol está mencionando, son extremas: persecución, hambre, desnudez, espada. Estos son los peligros y las crisis a las que este hombre de Dios estaba expuesto todo el tiempo, pero él dice: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, cuando tú estás en Cristo, porque estás obedeciendo la palabra, porque la estás escuchando y la estás poniendo por obra, nada te puede quitar o nada te puede mover, porque el cimiento sobre el que estás parado es la roca inconmovible de los siglos. Jesús es una roca, es un fundamento y es una piedra que no puede ser removido. Tendría que ser removido Él para que entonces tu vida se viniera abajo. Pero cuando escuchas y pones por obra, sin duda te vas a mantener firme, porque es el Señor el que lo está asegurando. Pero por otro lado, en este pasaje de Mateo, tenemos también al hombre que oye la palabra, que escucha la palabra, que le puede parecer a lo mejor que la palabra es buena, que la palabra es atractiva, que la palabra ayuda, que la palabra puede ser algo bueno para la vida, y que asiente y que cree que es la palabra de Dios. Hay muchas personas que asistimos los domingos a algún culto, algún servicio, alguna congregación, alguna iglesia,
y escuchamos alguna palabra y jamás nos atreveríamos a decir que lo que estamos escuchando es algo malo para nuestras vidas, pero la mayoría de las veces no lo llevamos a la práctica. Yo le invito a que piense en la escritura que ha escuchado cuando se congrega y cuánta de esta palabra ha sido llevada a la práctica por usted. La verdad es que muchos de esos consejos, de esos bosquejos, de esos sermones, de esas homilías, son cosas que se olvidan porque no se llevan a la práctica. Se escuchan, pero no se hacen. Somos oidores, pero no somos hacedores de la palabra. Y cuando eso sucede, es que nuestra vida viene a estar sobre un cimiento que no es estable. Y entonces es que nuestra vida se torna frágil, emocionalmente frágil, y cuando vienen los vientos, cuando vienen las lluvias, cuando vienen los problemas y las crisis, nuestra casa comienza a temblar, comienza a desestabilizarse, y entonces nosotros caemos porque no hay un cimiento estable. No se ha tenido el cuidado de obedecer para estar parados sobre el cimiento que es Cristo. Y nos volvemos frágiles emocionalmente, nos volvemos anímicos, nos volvemos emocionales. Cualquier clase de circunstancia que viene nos deprime, nos causa nerviosismo, nos causa incluso enfermedad y causa que nuestro estado de ánimo esté yendo de un lugar para otro. Esa es la verdad. Hay ocasiones en que apenas llega una circunstancia negativa a nuestra vida y nuestra vida se torna o se comporta diferente porque no estamos parados sobre el cimiento que es Cristo. Y entonces cuando eso sucede en nuestra vida, cuando nuestra vida se vuelve frágil, cuando nuestra vida se vuelve sensible hacia lo que pasa y nos rodea, es necesario que nosotros analicemos si hemos estado escuchando la palabra y poniéndola por obra, y si es en verdad que estamos parados sobre el cimiento que es Jesucristo. Esa es la primera bendición que la palabra va a traer a nuestras vidas. Ahora mire qué interesante, quiero que lea conmigo este pasaje en Juan capítulo 15, versículo 7. Este pasaje, este capítulo del Evangelio según San Juan, es uno que habla mucho sobre el fruto, sobre la palabra, y que habla mucho sobre permanecer en aquello que Cristo dice para ser verdaderamente sus discípulos. Así lo hace ver el Señor. Pero aquí una de las bendiciones que el Señor nos da es que cuando nosotros oímos y ponemos por obra la palabra, cuando la palabra permanece en nosotros, porque eso significa cuando es obedecida, nuestra vida de oración se va a tornar una vida de oración que siempre va a tener respuestas. Vea lo que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será dado. Qué interesante pasaje. Que el Señor se ofrece a contestar, si usted escuchó bien, si usted leyó bien, todo lo que nosotros pedimos en su nombre, cuando cumplimos con la condición de permanecer en su palabra. Porque cuando uno permanece en la palabra de Dios, es que la vida de oración se torna fructífera y que podemos recibir respuestas específicas de parte de Dios. Es algo muy sencillo. Si yo escuchara la palabra de Dios y no la pusiera por obra, no permaneciera en ella, pero cuando necesito algo de Dios voy a pedírselo, lo que Dios va a mirar en mí es una actitud meramente interesada. Es como un hijo, o si mi hijo viniera y me pidiera algo, cuando su actitud hacia mí siempre es la de desobedecer lo que yo le mando. Aunque yo quiera darle a mi hijo, él con su comportamiento va a limitar ciertas cosas que yo pudiera otorgarle, ¿sí o no? Sucede con nosotros los padres y sucede todo el tiempo cuando nuestros hijos tienen un comportamiento de este tipo. Pero el Señor ha puesto como condición que si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, entonces Él puede bendecirnos, dándonos todo lo que nosotros pedimos. Y eso es bien interesante porque yo veo que muchas veces, me doy cuenta, la vida de oración no es algo muy atractivo para nosotros. No es algo que nos llame mucho la atención. No es algo a lo que dediquemos mucho tiempo, y me he dado cuenta que esto tiene que ver mucho también con la falta de respuestas específicas de parte
de Dios. Hay ocasiones en que la vida de oración se vuelve un monólogo y en que nosotros simplemente nos hincamos a pedir cierto tipo de cosas, pero no hay una respuesta específica de parte de Dios. Y cuando eso sucede, parte de la vida de oración pierde su atractivo, porque aunque Dios no es un cumplidor de caprichos, sí se ofrece como un padre bueno para contestar las peticiones de sus hijos cuando estos están en alguna necesidad. Él mismo dijo, si sus padres o si ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas dádivas o buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más Dios no dará buenas cosas a los que le pidan? Y Él mismo nos invita para pedir y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y escuche bien, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Sin embargo, eso no siempre se vuelve una realidad en nuestras vidas, y pienso que eso ocasiona que nuestro ánimo vaya mermando, al no ver fruto de aquellas cosas que nosotros pedimos, o al no ver respuestas a oraciones específicas que nosotros ponemos delante de la presencia del Señor. Mire, a mí, para serle sincero, en ocasiones me gusta apuntar en un cuaderno algunas cosas específicas que yo le pido a Dios. Y luego después, cuando Dios me contesta por su gracia aquello que pedí, me gusta ir a apuntar y tener ahí un registro de que Dios es fiel, de que Dios contesta. Y hay muchas ocasiones en que Dios contesta cosas bien específicas. Ahora yo quiero pedirle a usted que vaya a la reflexión y piense, ¿cuándo fue la última vez que Dios le contestó algo bien específico? Que usted fue bien objetivo con lo que le pidió a Dios, bien claro, y Dios le trajo una respuesta que para usted fue indudable, y el Señor fue el que le contestó. A veces en la vida de muchos de nosotros pasa poco. Y cuando pasa poco, necesitamos analizar si estamos oyendo la palabra, escuchando la palabra y poniéndola por obra. Porque por un lado hay un Dios que quiere atender a mi necesidad, pero por otro lado está condicionando esto a que yo permanezca en su palabra y la ponga por obra. El Señor dice en este mismo pasaje, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y si alguno me ama, dice el Señor, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos y haremos morada con él. Va a haber una relación, va a haber una intimidad, va a haber una interacción, y cuando tú logres permanecer y yo en la palabra de Dios, entonces podremos ver una vida de oración fructífera. Podremos ver a Dios involucrado en nuestras vidas, tomando parte en nuestras cosas y en nuestros asuntos, tal y como Él lo ha prometido en la Escritura. La forma en que Dios se compromete para involucrarse en nuestras vidas y para responder se va a volver realidad, y el Dios de la Escritura va a ser una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, lo tercero que yo le quiero decir, y a lo que quiero llamar su atención, es que cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la ponemos por obra, lo tercero que va a suceder es que nosotros vamos a dar fruto. El fruto es el resultado positivo de la vida de Dios en nuestras vidas. El fruto es la obra de Dios, y es ese punto en el que cuando nosotros llegamos, comenzamos a cambiar por la obra de Dios y para su gloria. Cuando nosotros damos fruto, dice también este pasaje de Juan capítulo 15, glorificamos a Dios porque Él dice, para esto los he puesto, para que lleven mucho fruto y para que sean así mis discípulos. Así que cuando nosotros damos fruto, estamos glorificando a Dios. Cuando usted y yo tenemos cambios positivos en nuestra vida, hay una evidencia también de que Dios realmente está obrando dentro de nosotros. Pero ¿cómo es que el fruto viene a nuestras vidas? Bueno, viene cuando usted y yo nos llenamos del conocimiento de la palabra y llevamos eso a la obediencia. El fruto sencillamente es la obediencia a lo que nosotros escuchamos y luego lo ponemos por obra. Por eso voy a leerle un pasaje en Filipenses, la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses,
capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Yo quiero que usted entienda y vea la relación entre el conocimiento, entre oír la palabra y entre el fruto. El apóstol dice, y esto pido en oración, que su amor o el amor de ustedes abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, o sea, que sepan más en sencillas palabras, para que vivan de la mejor manera, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Escuche con atención, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Si usted leyó conmigo, el apóstol pide en el versículo 9 conocimiento. Quiero que el amor de ustedes abunde en todo conocimiento, y al final dice para que estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo Jesús. Cuando tú lees la palabra y la pones por obra, tu vida va a empezar a producir fruto. Tu vida va a empezar a cambiar. Tu vida va a empezar a ser transformada. Tu vida va a empezar a ser renovada. Mi vida va a empezar a ser transformada por la gracia de Dios. Por eso el mismo apóstol dice que debemos renovar nuestra mente. Debemos no conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios quiere formar en mí la imagen de su Hijo, pero para esto es necesario que yo escuche la palabra y la ponga por obra. Ahí en la palabra, cuando yo voy a ella y cuando la escudriño, hay también una intervención, una obra del Espíritu para transformarme a la imagen de Cristo, para que yo pueda llevar fruto, para que yo pueda ser un árbol precioso en el cual Dios pueda tener su contentamiento. Hay una parábola llamada la parábola del viñador y el hortelano, narrada por nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice que un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo. Eso le dice a usted que el árbol es especial porque tomó un terreno especial de un viñedo para plantar una higuera. Y dice la palabra que cada año este hombre venía para esperar fruto del árbol que había plantado. Y en una ocasión vino y estaba también ahí el hortelano, la persona que cuidaba, y le dice: voy a quitar este árbol, esta higuera, porque no produce fruto. Ya hace tiempo que vengo y no encuentro nada en él. O sea, es una vida que no tiene cambios. De eso habla la metáfora. Es una vida que no produce lo que yo estoy esperando. Es una vida que no me glorifica. Dice, y la voy a cortar porque inutiliza también la tierra. Y el hortelano le dice: no la cortes. Espera un año más. Espera un año más mientras yo trabajo en ella, mientras yo le cavo alrededor, mientras yo le abono. Y el año siguiente ven, y si no da fruto, entonces quítala. Esto nos habla a nosotros de la misericordia de Dios, pero también del propósito de Dios de que usted y yo llevemos fruto. Cuando la palabra habla de fruto, habla de la evidencia de la obra de Dios en nosotros. Cuando la palabra habla de fruto, habla de la obra santificadora de Dios en nuestras vidas, que nuestras vidas deben parecerse cada vez más a la vida del Señor Jesucristo, que nuestro comportamiento debe ir evolucionando para bien, que nuestro carácter debe ser un carácter diferente, que yo ya no puedo ser el mismo. Por eso la palabra dice que si habemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Por eso la palabra dice que nosotros debemos andar en novedad de vida, que nosotros ya no podemos andar, dice, como las otras personas que no conocen a Dios por la ignorancia que hay en sus corazones. Necesitamos oír la palabra y ponerla por obra para dar fruto y glorificar así a Dios. Así que estas son 3 bendiciones que usted y yo vamos a tener de oír la palabra y de ponerla por obra. Y yo le desafío a que siempre que escuche la palabra, en donde quiera que usted se reúna, a que siempre que tome un momento para leer la Escritura, piense en esto y recuerde esto. Siempre hay un elemento en la Escritura que le está desafiando a la obediencia. Siempre hay algo en la Escritura que Dios le está compartiendo para que usted y yo pongamos por obra. Siempre hay algo que está hablando a uno o a otro aspecto de nuestra vida
que debe ser transformado por la gracia de Dios, y que si nosotros confiamos de todo corazón y le pedimos a Dios que lo haga cuando su palabra nos lo revela, Dios lo hace para la gloria de su nombre, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas y para sobreedificarlas en Cristo. Así que este es el consejo de esta tarde. Le agradezco su tiempo y de veras que pido en oración que siempre que escuchemos la palabra podamos ser hacedores de la misma. Buenas tardes.